La noticia del día, sin lugar a dudas, es la muerte de Eduardo Galeano, a la edad de 74 años de edad. Se está por editar en estos días en España, Ediciones B de España, Galeano, apuntes para una biografía. El responsable de este trabajo periodístico es el corresponsal del semanario Brecha, del semanario Brecha de Uruguay, pero corresponsal en Buenos Aires. Él es argentino, también es docente de la Universidad de Buenos Aires y de los prestigiosos talleres de periodismo TEA. Se llama Fabián Kovacic, le damos las buenas tardes. Jaime Clara te saluda, ¿cómo estás? Hola Jaime, buenas tardes. Un gusto hablar contigo, Fabián. Bueno, increíble que en el momento que estás lanzando estos apuntes para una biografía se da la muerte de Galeano, que sabemos que estaba enfermo, pero bueno, no deja de ser sorpresiva. ¿Cómo comienza tu interés por hacer esta biografía? Es cierto, la verdad que es una muy ingrata sorpresa la del día de hoy, pero bueno, así es la vida. La biografía se inicia, yo ya había entrevistado a Eduardo varias veces en los años 90 y estaba trabajando últimamente en una tesis mía de maestría en periodismo en la UBA sobre la primera etapa de la revista Crisis, que dirigió Eduardo y fundó Eduardo entre 1973 y 1976. A partir de ese conocimiento me llamaron de Ediciones B en Buenos Aires, un gran amigo, un entrañable amigo de Eduardo, Rogelio García Lupo, y la editora máster en Buenos Aires, Silvia Itkin, y me propusieron llevar a cabo la biografía de Eduardo. Yo la verdad que acepté inmediatamente porque yo entré al periodismo, digamos, yo tengo 48 años, 49, y la verdad es que yo entré por las venas abiertas de América Latina al periodismo, lo leí sobre el final de la dictadura, Galeano fue un faro en mi vida de periodista y me sonó un orgullo que me propusieran escribir esta biografía. Lo cierto es que Eduardo no quiso colaborar en este caso con la biografía. Yo creo que ha sido por una cuestión de tremenda humildad que él tenía. Yo las veces que he hablado con él lo vi como un tipo, como diría nuestro querido pintor Carlos Alonso, un tipo muy humilde, y los grandes de verdad son humildes, ¿no? Y Galeano no quiso participar por eso. De todas maneras no tuve mayores inconvenientes en rastrear la biografía periodística de Eduardo, que era lo que a mí me interesaba, ver sus comienzos en El Sol de Montevideo, cuando hacía las caricaturas, su paso a Marcha, sus viajes por América Latina, por Europa, y bueno, seguirlo después en Marcha, en Crisis, y después de su exilio, y ya su trabajo directamente, más que como periodista cotidiano, semanal, su trabajo mucho más reflexivo en los libros, ¿no? Fabián, si bien Galeano entonces no participó de esa biografía, por lo que sabemos de tu trabajo, cuesta llamarlo biografía no autorizada, pero bueno, lo cierto es que es un trabajo no oficial y no leído previamente por Galeano. De esa devoción profesional y periodística que tú tenías y tenés por la obra de Eduardo, ¿hay algo que te haya sorprendido, o que no estuviera dentro de tu esquema, que te haya llamado la atención negativamente? La verdad es que no, para nada, no, me sorprendió gratamente leer, por ejemplo, no tanto por ahí su primera novela, de la que él también, no digo que renegaba, pero que no se sentía conforme los días siguientes, pero me sorprendió leer las crónicas que él escribió sobre su viaje a China en 1963, sobre el filo del 64, que se publicó en 1964, la pasta periodística que tiene Galeano en ese libro, con apenas 24 años, a mí me pareció monumental. Es un libro que yo uso con mis alumnos en TEA y en la facultad en la UBA para mostrar cómo se escribe un texto periodístico sin tomar partido. Digo, me parece de una riqueza absoluta. Y de cuestiones negativas, la verdad que no, tampoco mi intención fue buscarle el pelo al huevo, digamos, o la quinta pata al gato. Mi intención era hacer un recorrido de Galeano, porque el punto de tensión de la historia para mí era contar la historia de Galeano, emparentada, enlazada, pero hermanada con América Latina, con los sucesos del siglo XX en América Latina. Digo, Galeano nace cuando está estallando la Segunda Guerra Mundial, y de ahí en más hay un Uruguay diferente, hay una América Latina diferente, se produce la Guerra Fría, llega la Revolución Cubana. Digo, me interesaba eso, básicamente eso, la biografía periodística de Eduardo Galeano. En Argentina, al igual que en España, hay devoción por Eduardo Galeano, eso no entra en duda.
por ningún lado. Pero, sin embargo, en Uruguay, y seguramente te habrás enterado, hay una cuestión de amores y odios. Y también, mi teoría es que hay mucho de envidia, también por lo que es el suceso internacional de Eduardo Galeano. Y bueno, sottovoce se lo ha criticado, se criticaba y se critica su literatura. Y bueno, de hecho, no sé cuántos escritores realmente, honestamente plantearán, hoy que está muerto ya Galeano, esas críticas. Y en Uruguay, como suele suceder, se es muy ingrato con el éxito de los demás. No sé si eso lo pudiste percibir en tu investigación. Sí, lo percibí, pero digo, sí, obviamente, percibí algunas quejas, pero la verdad es que si yo como periodista me tengo que sentar a escribir y chequear la información, digo, las quejas que recibí de Galeano no tenían asidero, digo, no podía ponerlas como se dice que, porque no tenía ningún sentido. Sí me parece importante, y eso yo lo estuve publicando, la verdad que anoche hice mi último posteo en Facebook sobre la obra de Galeano, desde el primer libro hasta el último, haciendo pequeñas pastillas semanales, y yo eso, con las portadas de los libros que publicó Eduardo desde los días siguientes hasta el último libro que sacó, y ahí en cada libro de Galeano se ve la evolución periodística de Galeano. Cuando Galeano dice, gané el premio Casa de las Américas por la canción de nosotros, que es una novela o no sé qué, efectivamente él tampoco sabía qué es lo que estaba escribiendo desde el punto de vista de el encasillamiento de géneros que establecemos los periodistas, los literatos, los críticos. Y sí se ve la evolución de Eduardo desde los días siguientes, su primera novela, hasta que mezcla la vida cotidiana de Montevideo, la literatura, la poesía, su dolor por América Latina, la documentación en las venas y en los 3 tomos, la trilogía de Memorias del Fuego. Digo, a mí me pareció muy rico esa paleta, esa capacidad que tenía, esa ductilidad para avanzar sobre diferentes géneros, como si estuviera como Pancho por su casa, digamos, con una plasticidad enorme que se nota en una evolución gradual desde su primer libro hasta el último. ¿Y cómo te cae un libro como El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, que centra sus críticas de Álvaro Vargas Llosa, entre otros, a la obra de Galeano y concretamente hacia las venas abiertas? Bueno, le dedico un capítulo entero yo en mi libro, a ese libro, a El Manual del Idiota Útil Latinoamericano. La verdad es que no tengo mucho para decir, digo, los personajes me parecen, salvo Mario Vargas Llosa, también le dedico una parte del libro sobre su participación en marcha y sus notas en el marcha de la década del 50, y la vuelta, la peripecia que hizo después hacia la derecha en los foros internacionales. No me merece mayor comentario, digo. A ver, Las Venas Abiertas se va a seguir leyendo, no sé cuántas generaciones se van a acordar que existió un libro que se llamaba Manual del Idiota Latinoamericano. No, ya de hecho, hoy digamos es un libro que pasó con pena sin gloria, pero hay que reconocer que bueno, que aquel grupo que lo editó en la década del 90 no eran unos amateurs, eran nombres importantes en determinado nivel del periodismo o del pensamiento o de la literatura. Insisto, creo que el libro ya no trascendió. De todos modos, creo que forma parte del interés que generaba Galeano como objeto de estudio, ya sea desde el punto de vista literario como político. Sí, no cabe duda. Tú lo dijiste al comienzo de la entrevista, digo, la muerte de Galeano también genera, y la obra de Galeano genera envidias, me parece que por ahí pasó también un poco eso. No veo que ese libro tenga nada para criticarle, más allá de su compromiso político e ideológico a Galeano, como lo han tenido miles de latinoamericanos en la década del 60 y 70, y digo, no hay nada que encontrarle a Galeano que no sepamos todos, digo, su adscripción a la nueva izquierda en el Uruguay, su ruptura con el Partido Socialista del viejo Frugoni, está claro lo que fue Galeano. Las críticas que puede tener, perfecto, pueden ser tomadas desde la derecha, que fue la que se le abalanzó en los años 90, que fue la década dorada de la derecha latinoamericana. Más allá de eso, digo, las firmas que firman ese libro, los autores son grandes estrellas. Aquí también tenemos grandes estrellas que están siendo procesados por grandes casos de espionaje y todo, y son primeras firmas del diario La Nación y de Clarín, y están procesados por la justicia federal, y son grandes firmas, sin embargo. Entonces, a mí no me quita ni me agrega que los personajes que firmaron ese libro, que escribieron ese libro, sean autores de gran talante, salvo efectivamente quien hizo el prólogo, Mario Vargas Llosa. Hay que reconocerle una cierta, la verdad que sí, digo, nadie podría desconocer los méritos de Mario, pero el resto la verdad que me parece que no tiene mayor comentario.
¿Cuándo sale el libro en España o se edita en Argentina? ¿Cómo es la No, se edita en Argentina, pero va a salir en simultáneo Buenos Aires, Montevideo, Madrid el martes que viene, martes 21. El martes, ya estaba previsto este lanzamiento. No estaba previsto. Estaba previsto que saliera en la Feria del Libro de Buenos Aires 2 semanas más tarde, en la mitad de la feria aproximadamente, en los días previos a mayo. Y bueno, esta cuestión de hoy nos tomó a todos por sorpresa y bueno, la editorial decidió dar ese paso. El título es Apuntes para una biografía. El título es Galeano, Apuntes para una biografía. Fabián, te mando un abrazo y muchísimas gracias por atendernos. Jaime, muchísimas gracias a ustedes y buenas tardes. A las órdenes por aquí.